Es un honor para mí que me hayáis invitado y me habéis elegido como referente de mujer empresaria. Entonces, bueno, yo os voy a contar mi experiencia, de una manera coloquial, y a ver si consigo transmitiros lo que ha sido para mí como emprendedora la experiencia de montar una empresa desde cero. Entonces, bueno, el grupo Susita, bueno, ahora somos grupo, cuando empezamos éramos una pequeña semilla. Somos tres socios, un tercio cada uno de nosotros, dos hermanos y yo. Espérate, voy a pasar a... Se me ha ido... Miguel, Ahí, por favor. Vale. al siguiente, sí, siguiente mejor. Bueno, mis dos socios son hermanos y ellos tenían ya un emprendimiento anterior, habían sido los pioneros en Madrid de montar una empresa muy parecida a lo que es el Uber Eats o el Globo. Ellos llevaban servicio, o sea, llevaban de varios restaurantes de Madrid comida a los domicilios. Eso era como en los años 94, 95, o sea, era relativamente innovador para la época. Yo, en paralelo, era broker financiero, trabajaba en la banca de inversión, llevaba 14 años trabajando alrededor del mundo porque llevaba inversores extranjeros en la bolsa española, tenía un estrés tremendo, tenía dos hijos y la verdad es que estaba agotada y quería cambiar un poco de tipo de trabajo, ¿no? Luego te metes en un lío peor, pero bueno, en ese momento piensas que vas a hacer un negociete con unos amigos, que qué divertido, qué tal, con los ahorrillos, tal y cual. Bueno, el caso es que surgió así de repente, o sea, no es que tuviéramos una idea, teníamos una idea que era lo de la comida japonesa, porque ellos ya veían desde su negocio de delivery a las casas que la comida japonesa era la más demandada porque era la más difícil de hacer en casa, y en aquella época no había prácticamente restaurantes japoneses. Y luego yo, al viajar mucho por Estados Unidos y tal, ya veía yo que existía esas cajitas de sushi que se comían en las calles, la gente, el street food de la época, esto era el año 99, estaba empezando a cambiar. Ya no se comían hamburguesas, pizzas, sino la gente estaba ya más mentalizada con la comida saludable, funcional, ready to eat, o sea, las mujeres estábamos entrando ya en el mundo laboral, ya no teníamos tanto tiempo para cocinar, y el mundo de los platos preparados, pues era una oportunidad, lo vimos como una oportunidad, total. Yo dejo mi trabajazo que tenía de broker financiero, eso sí, le he pedido permiso a mi marido, digo, oye tú, que voy a emprender, me tienes que echar un cable, teníamos dos niños pequeños y tal. Vale, vale, venga, tú vete para adelante. Bueno, total, que dejo mi mundo con nuestros ahorros, montamos Susita en el año 99, pero en el ámbito agroalimentario. Fuimos la primera industria agroalimentaria de España y de las primeras de Europa para fabricar sushi envasado para la gran distribución. ¡Hala! Así. Entonces, así fuimos a ver a los bancos. Nosotros teníamos nuestros ahorrillos, montamos una SL con los 3.000 euros que te piden, quiero decir, y al final, pues primero empezamos a buscar clientes a puerta fría. O sea, fuimos al grupo VIPS, que en aquel momento eran los líderes de la comida, lo que se llama la restauración moderna, tenían esos horarios ininterrumpidos, tenían esas neveras donde podías encontrar los platos preparados un poquito más avanzados, que si los yogures griegos, que si las ensaladitas de frutas, que si los sándwiches ingleses. Entonces nosotros decimos, bueno, aquí podemos tener hueco con el sushi. Estaban ubicados en zonas buenas de Madrid, donde entendíamos que la gente iba a conocer más el sushi, porque cuando empezamos nosotros nadie conocía el sushi. O sea, yo me fui a ver al director de compras del Corte Inglés con nuestra cajita de sushi y nos dice, oye, ¿qué comida china más mona me has traído? ¿No? Entonces, no, es una comida japonesa, tal, que tiene un montón de cualidades, que la salsa de soja, que si el wasabi, que es funcional, es bueno para la salud, no engorda, tal, tal, tal. Bueno, total. Que es verdad que conseguimos a un cocinero japonés que se viniera con nosotros, alquilamos un pequeño local chiquitito en la Plaza de los Mostenses, cerca de Gran Vía en Madrid, que era un restaurante mexicano que tenía colgado hasta los sombreros mexicanos por las paredes, y ahí llevábamos pues al director de compras de Corte Inglés, que no sé cómo empezó a comprarnos, y al director de compras de VIPS. Entonces empezamos con ese proyecto aprendiendo desde cero. O sea, lo que sí hay que estar, como decía antes, la humildad es una característica, porque al final
tienes que, cuando emprendes algo que no has hecho en tu vida, que es una oportunidad, porque efectivamente otra de las características para emprender es buscar un hueco, ver algo que se necesite o que tú creas que se necesita a futuro, porque para hacer lo que tiene, lo que hace el de al lado, que lleva 20 años de experiencia, copiarle siempre lo vas a hacer peor, normalmente. O sea, tienes que buscarte un hueco y darte muchas bofetadas, rectificar, aprender, todo eso. Bueno, total que nada, empezamos con este proyecto y empezamos a vender al Corte Inglés con los Open Core de la época, que eran los actuales Supercores, que eran tiendas de conveniencia, y los VIPs. Decimos, oye, esto que tenemos unos clientes importantes, pues vamos a invertir en una fábrica. Nos vamos a los bancos, llegamos con el proyecto. Es verdad que la formación o tener una educación universitaria o incluso como yo creo, como la que yo tenía, experiencia financiera, al final sí que nos ha ayudado, porque tú a la hora de hacer un plan de negocios, pues un plan de negocios es importante, que tenéis que aprender aquí en la escuela a hacer un buen plan de negocios y que todos los números sean creíbles, hay que mentir un poquito, pero no mucho, porque el banco luego te pilla enseguida y te retira la financiación. Total, que así muy valientes nos fuimos al banco, nos dejaron pues, un montón de dinero de la época, nos compramos una nave en San Sebastián de los Reyes con una deuda tremenda, y ahí que nos fuimos a Japón, a unas ferias de maquinaria, y nos trajimos las máquinas para, a nivel industrial, cocer arroz. O sea, porque el proceso del arroz del sushi primero se cuece, o sea, primero se lava, luego se cuece y luego se mezcla con vinagre y arroz para que se quede luego pegadito. Por eso se quedan las bolitas pegaditas, vinagre, arroz y sal. Bueno, tuvimos que coger un cocinero japonés que nos enseñara, un pescadero para cortarlo en los pescados. O sea, en fin, era apasionante porque es que cada día era diferente, cada día aprendías cosas, en fin, muy divertido, ¿no? Muy divertido, pero mucho, mucho trabajo. O sea, el negociete, sé que dices, bueno, voy a montar un negociete con una amiga. Se complicó, ya nos metimos en una cosa seria, registros sanitarios, nos hacíamos autocontroles de calidad. O sea, es apasionante porque aprendes cada día, tienes que empezar a montarte departamentos, porque resulta que tienes una fábrica, tienes que tener un certificado de calidad, tienes que tener equipos especializados, o sea, gente especializada en la seguridad alimentaria. Claro, te metes en una industria agroalimentaria que cada vez está más regulada. Y es apasionante también, porque tienes que aprender de todo, te tienes que ir a cursos, te tienes que ir a... Bueno, entonces, bueno, así empezamos, para que sepáis que es muy apasionante ser emprendedor, porque es que nunca te aburres, y eso es lo bonito de ser emprendedor, que siempre tienes algo que te hace sentir la pasión de seguir adelante, aunque las cosas vengan mal. Entonces, bueno, nosotros fuimos la primera empresa que empezamos a fabricar bandejitas de sushi. Primero teníamos un producto que solo duraba 24 horas, imaginaros, pescado crudo, arroz, en unas cajitas que nos traíamos además de Japón. En aquella época no había estos envases que hay ahora, ideales, reciclables. Nos traíamos unos containers de Japón, nos traíamos el arroz de California, unas locuras hacíamos. Hay que estar un poco loco, como decía Román, medio locas estábamos ahí nos íbamos a Mercamadrid a las 5 de la mañana y nos llevábamos un atún, como en un toro, pero que se han llevado el único atún que quedaba. Sí, no es nuestro. Y así todo, ¿no? Entretenido. Repartíamos nosotras con una furgonetilla que habíamos alquilado. O sea, muy divertido. Luego ya, claro, la cosa se empezó a complicar y decimos, hay que empezar a contratar a gente. O sea, llega un momento en tu vida que emprendes, sois tres, que éramos el cocinero, mi socia y yo. Porque luego José Manuel, el tercer socio, seguía con su proyecto de delivery y luego ya se incorporó más tarde. Y entonces teníamos que hacer todo. Pero llega un momento, claro, los primeros 3-4 años no ganas dinero, es un proyecto que nadie entiende, tú vengas a pagar intereses a los bancos, pero hay que seguir firme y tener la idea clara. Nosotros intentamos viajar mucho, ver tendencias, y siempre pensamos, esto tiene que llegar a España. Nos hemos adelantado, pero esto tiene que llegar a España. Empezamos en el 99, pero es verdad que ya a partir del 2004, 2005, ahí. Entonces, bueno, ahí veréis un poco cómo fue nuestra evolución. Empezamos a hacer, o sea, nuestro primer hito fue pasar de un sushi fresco termosellado que teníamos que repartir todos los días de la semana a invertir en I+D, y desarrollamos un tipo de envasado
en atmósfera controlada, lo cual aumentó la vida útil del producto a 6-7 días. Entonces ahí ya pudimos llamar toc toc a las grandes empresas de distribución nacional, como Carrefour, Alcampo, etcétera. Entonces, con esa caducidad ya podíamos entregar en las grandes plataformas de distribución y ellos hacían luego todo el reparto a sus tiendas, ¿vale? Pues era un paso importante porque la logística en frío, en positivo, que no sé cómo, o sea, al final es que aprendes un montón de cosas. Yo de esto, claro, no tenía ni idea, ahora sé muchísimo. De repente llegamos a entregar un sitio, oye, que la temperatura está a 6 grados, claro, que no, que tiene que estar a 4, ¿pero eso qué es? Pues la cadena del frío, hombre, joder, pues voy a tener que aprender esto también, o sea, entonces es apasionante tener que ir aprendiendo. Bueno, el caso es que ya aumentamos la vida útil del producto, nos metimos a nivel nacional y de repente uno de nuestros grandes clientes, que era el 35% de nuestra facturación, nos dejó. Llegó la competencia, lógicamente éramos los líderes, pero la gente, claro, te copia y viene y, o sea, total, dijimos, qué horror, un 35% con la deuda que tenemos, los empleados, tenemos que echar un tercio de la plantilla, qué drama, vamos a hacer otra cosa. Por eso que hay que el emprendimiento es constante, ¿no? Cuando eres empresario tienes que emprender constantemente, reinventarte constantemente, porque tienes que hacer crecer tu empresa y eso, imagínate el disgusto. Perdimos un tercio de la facturación de la empresa. ¡Socorro! Vamos a montar restaurantes, porque claro, total, tenemos la materia prima, tenemos los cocineros, tenemos una capacidad de compra que no tienen otros restaurantes. En aquella época los restaurantes japoneses eran carísimos. Tenemos un hueco. Queremos ser como el Zara del sushi. Vamos a hacer unos restaurantes que el ticket medio sea 25 o 30 euros y así todo el mundo pueda comer, la gente joven, tal. Venga, pues ahí vamos otra vez. Vamos a los bancos otra vez. Podemos haber... Y creían en nosotros, era un milagro, pero no sé cómo creían en nosotros. También es verdad que la Comunidad de Madrid, vía subvenciones, nos subvencionó bastante, primero por ser mujeres, hay que decirlo, y luego por crear empleo, porque claro, es que siempre creas empleo, porque ahora empezamos con, éramos 3, ahora somos 380. Si creces, creas empleo, que es la maravilla. Entonces es verdad que la Comunidad de Madrid, vía la Consejería de la Industria, de la Consejería de Agricultura, pues siempre hemos estado pidiendo. Hay años que nos daban, otros no nos dan, pero siempre pedimos. Siempre hay que pedir siempre, eso lo recomiendo. Nunca se sabe cuándo te llega el dinero, pero tú vas con tu proyecto, oye, pues me dan, qué bien, 20% a fondo perdido, me lo quedo, fenomenal, porque la financiación es importante. Nosotros al final, es verdad que yo creo que hemos empezado a repartirnos dividendos como hace 3 años, o sea, después de que la empresa ya tenía 18 años, porque al final hay que seguir invirtiendo en innovación y tal. Bueno, total, que abrimos los primeros restaurantes en el 2015, uno en Alberto Aguilera pequeñito, muy tímidamente, joder, no tenemos ni idea, vamos a hacer un restaurante en Madrid, ahí nos tiramos. Cogimos a un encargado, a 2 o 3, bueno, en fin, formamos a la gente y ahí nos tiramos. Eso sí, queríamos ser diferentes a los restaurantes habituales. Había que buscar una idea diferente, que era estar en un restaurante japonés, pero con una decoración que no fuera japonesa. Porque los restaurantes japoneses auténticos son muy feos. Son grises, negros, rojos y blancos, tipo zen, y nosotros queríamos un sitio un poco fusión, pues eso se llamaba Sushita Café, que era como un sitio de encuentro y que no fuera caro. Entonces te ibas a tomar sushi, pero también te podías tomar unos noodles, también teníamos unos postres buenos, o sea, hicimos como una especie de híbrido de un concepto que no existía. O sea, siempre hay que buscar algo que no exista ya, porque si no es más difícil. Total, que fuimos los primeros en hacernos hueco en ese concepto de Sushita Café. Oye, qué bien nos va. Y en paralelo vimos que, claro, España se nos quedaba corto, que cómo que solo vamos a servir sushi a los supermercados españoles. Joder, vamos a intentar ir a Europa también. Entonces empezamos a desarrollar en innovación el sushi ultra congelado con nitrógeno líquido, que fuimos los primeros en hacerlo en Europa. Porque había un sushi ultra congelado malísimo que habíamos conocido en las ferias de alimentación y dijimos, este sushi yo creo que es mejorable, venga, vamos. Entonces también hablamos con el IRTA, hicimos prueba-error 2 años comiendo bolitas de sushi congeladas, a ver si conseguíamos que el arroz, que es lo más difícil de congelar del mundo, o sea, vosotros metís el arroz en la nevera y se queda horrible, pues imagínate, congelado. Bueno, total, que al final conseguimos el método y sacamos la primera línea de sushi ultra congelado, que nos permitió empezar
a vender sushi, no solo a las grandes cadenas de hoteles como Meliá. Si quieres puedes poner a ver, espérate, aquí, nuestros clientes. Empezamos a vender a grandes cadenas de hoteles, porque hay muchos hoteles de vacaciones, estos que ponen las mesas de sushi una vez a la semana, día japonés. Pues nosotros les vendíamos el sushi ultra congelado, ellos lo descongelaban, los montaban como unos buffets, los decoraban y ya tenían sus sushi y ellos están contentos. Entonces teníamos eso y luego teníamos las colectividades y luego teníamos la gran distribución. O sea, nosotros en el año ya 2015 teníamos esa cartera de clientes. Empezamos a crecer y crecer y crecer y luego empezó la época, esa parte nos daba la solidez de una fábrica, de una empresa estructurada por departamentos, porque yo tenía el departamento financiero que tenía que facturar a todos mis clientes grandes, tenía el departamento de calidad alimentaria porque lo necesitaba, tenía departamento de compras, tenía departamento comercial, tenía departamento de recursos humanos, porque teníamos una fábrica con operarios y todo eso nos permitió dar el salto y empezar con los restaurantes de una manera mucho más organizada. Con un equipo detrás muy profesional que nos permitía ser más ágiles y tener estos precios que tenemos al público en nuestros restaurantes, porque ya tenemos todo muy organizado. Entonces, bueno, dicho esto, bueno, esto pasa, ¿ves? Eso es nuestro sushi ultra congelado, que lo podéis comprar en los Alcampos, en Carrefour. Estos son nuestras marcas. Entonces nosotros queríamos restaurantes singulares, no queríamos ser una franquicia que todos los sitios fueran idénticos. Queríamos que cada restaurante tuviera una temática y entonces teníamos comida japonesa fusión con otra cocina. Entonces os voy a contar la historia, que es, yo creo que la más entretenida, que es Monsieur Sushita, que es uno de ellos, que decidimos hacer cocina japonesa fusionada con la comida marroquí. Entonces nos fuimos varios días, cogemos el equipo de I+D, los cocineros, los socios, y nos vamos. ¿A dónde hay que ir? Pues nos vamos a Marrakech. Entonces nos fuimos a Marrakech, pues para allá, más adelante, más, ahí. Nos fuimos a Marrakech a investigar la cocina de Marruecos. A ver, hacemos fusión, venga, la decoración, pues venga, vamos a hacer un restaurante como si fuera un riad. Venga, pues vámonos allí. Entonces nos fuimos al origen y nos trajimos las telas, los suelos, las mesas, las lámparas, todo. O sea, era un restaurante japonés, pero como si estuviera en un riad de Marruecos. Digo, es que al final hay que hacer conceptos diferentes, es otro emprendimiento, porque al final otro concepto, tienes que enseñar a tus cocineros a hacer otro tipo de cocina, pero al final vas sumando conceptos y vas diversificando tus riesgos también, porque si siempre haces lo mismo, como falles, fatal. Entonces aquí, oye, pues primero hicimos Sushita Café, que era más básico, luego hicimos Madame Sushita, que era un poco afrancesado, luego hicimos Messier, que es esto, después seguir para adelante. ¿Ves? Ahí estamos Sandra y yo, pues cogiendo ideas, inspiraciones, tapizados, las vajillas, las mesas, nos íbamos a restaurantes y decimos, a ver cómo fusionamos esto con lo asiático. Por ejemplo, tenemos una pastela, ¿sabéis lo que es una pastela? Que es una especie de hojaldre, que en vez de tener pichón o tener cordero, pues es de pato laqueado por dentro. Joder, pues ya has hecho la fusión. Tenemos también, pues por ejemplo, un couscous, pero con una especie de salsa ponzu de no sé qué, en fin, bueno. Hemos desarrollado, nos hemos confundido 1000 veces, hemos metido 1000 platos, hemos tenido que sacar los 1000 platos, pero bueno, al final hay que estar en movimiento, investigar, atreverse, la innovación, formación, hay que viajar, ver tendencias, el mundo va rapidísimo, rapidísimo. Nosotros acabamos de estar ahora en París, que hacía 2 años que no íbamos, en una feria de decoración que hay importantísima, y es que en 2 años ha cambiado todo muchísimo. Entonces es que hay que invertir en eso también, hay que invertir en viajar, conceptos. Bueno, el COVID fue tremendo, claro, nos cerraron todos los restaurantes de golpe, pero menos mal que teníamos la fábrica. En cambio esa parte creció, porque los supermercados éramos industria básica necesaria y los supermercados crecieron. Entonces no nos entró depresión porque teníamos otro negocio en paralelo. Entonces yo siempre recomiendo que hay que diversificar y si ves un hueco relacionado con lo que tú haces y puedes mejorar, pues atrévete, ¿no? Y luego lo que nos contamos mis socios y yo, el famoso pico y pala. Aquí, ¿qué hay que hacer? Pico y pala, que es trabajar con ilusión, con dedicación. O sea,
al final, qué suerte, ¡jue! Qué suerte, qué negocio. Hombre, sí, es una suerte que se nos ocurrió, pero luego es verdad, chicos, que hay que trabajar y hay que formarse. Yo estoy haciendo ahora otra vez un curso de francés, porque estamos empezando a exportar a Marruecos el sushi congelado y a Francia, y digo, joder, el francés ese que aprendí en el cole, pues voy a aprender francés. Tengo 58 años, voy a aprender francés. Y voy a hacer un curso de refrescarme de Excel, pues también lo voy a hacer. Joder, y hay que estar constantemente, que es apasionante, porque si no te aburres. O sea, yo creo que el ser humano necesita estar en constante evolución y os animo a todos a que seáis con vuestra formación. Nosotros ahora acabamos de montar, ya no os cuento más, yo creo que se me ha ido la hora, ¿no? 2 minutos. Hay 2 minutos, socorro. Dos cosas importantes de las que estamos muy orgullosos. Uno, que hemos montado una escuela de sushi, porque no hay en España, antes estábamos hablando de la escuela de hostelería en Madrid, nosotros acabamos de montar una escuela con Cáritas, con la Fundación Tomillo y la Fundación Mao, pero especialmente con Cáritas, que nos manda a personas en riesgo de exclusión. Y oye, hemos tenido ya dos promociones, que tenemos un equipazo, mira a ver si está la foto por ahí. Tenemos un equipazo de 12, 14 personas que están felicísimos, que tienen una profesión maravillosa, que es ser sushiman, que no hay prácticamente, cada vez es una profesión mucho más demandada. Bueno, esos son nuestros restaurantes. Cada uno es diferente, porque un día vas a uno y otro día vas a otro, y así no te haces la competencia, ¿eh? A ver, más adelante, un poquito más adelante. Esos son nuestros restaurantes, para que vayáis. La escuela. A ver, siguiente. ¿Ves? Todo este equipo, estos chicos trabajan en Sushitaya. Hicimos unos cursos de Sushiman y ahora tienen trabajo y trabajan con nosotros y tienen un mentor en la empresa que les está ayudando a crecer, una carrera profesional. Nosotros tenemos camareros que empezaron en el primer Sushita de Alberto Aguilera, en el Sushita Café, H, que es marroquí, que es una pera, que ahora es el director del restaurante que más factura de la empresa, que está en la calle Velázquez, que es Messier Sushita. Y el tío empezó de camarero raso, entonces hay que formar a la gente, ilusionarla, porque hay que trabajar en equipo, contagiar a tu gente tu proyecto, ¿no? Y para que te sigan y prospere y tenga éxito. Y ahora acabamos la última locura, hemos lanzado, como claro, todas nuestras vajillas eran ideales y todo el mundo las quería comprar, hemos lanzado una línea de vajillas y menaje, que hemos en colaboración con Eugenia Martínez de Urujo, que casualmente la conocimos un día, y como hay que ser valiente, dice, oye, ¿te gustaría que tus pinturas las pusiéramos en unos platos? Ah, vale, ¿y por qué no? Bueno, total, esto es nuevo, acabamos de lanzarlo hace unos meses y tiene sinergia, porque al final lanzamos unas vajillas que luego a la hora de nosotros de aprovisionarnos a nuestros restaurantes nos sale mucho más barato también el fabricar las vajillas y luego las vendemos. Total, que para que veáis que después de 22 años de empresa seguimos emprendiendo constantemente, y es a lo que os animo a todos vosotros, que veo que hay mucha energía y mucha gente que seguro que os va a ir fenomenal. Muchas gracias por la invitación. Bueno. ¿Me haces una foto? Gracias.